es 7 octavos. Entonces, vamos a analizar lo que sucede con la desigualdad 7n más 3 entre 8n más 5 menos 7 octavos menor que epsilon para, digamos, diferentes valores de epsilon. Entonces, por ejemplo, si epsilon es 1 entre 75, vamos a ver qué significa tomar esta diferencia 7n más 3 entre 8n más 5 menos 7 octavos por debajo de 1 entre 75. Pues aquí simplemente vamos a recurrir a operar con esto. Aquí el hecho de que un número en valor absoluto esté por debajo de otro significa que menos este número va a estar por debajo del número que tienes aquí adentro y eso está por debajo del número que tienes aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ojo, aquí me faltó en esta expresión poner el menos 7 octavos. Entonces aquí debería ser menos 1 entre 75 menor que 7n más 3 entre 8n más 5 menos 7 octavos y eso menor que 1 entre 75. Aquí se me escapó el menos 7 octavos. Pero bueno, esta serie de desigualdades va a ser equivalente a decir, o sea, si podemos tapar quizás esta desigualdad que está incorrecta y podríamos pasarnos directamente a la que está abajo, la de abajo sí está correcta. Esta desigualdad es equivalente a poner menos 1 entre 75 más 7 octavos menor que 7n más 3 entre 8n más 5 y eso va a ser menor que 1 en 75 más 7 octavos. Entonces resolvemos, digamos, esta expresión que tenemos acá y nos da 517 entre 600 y resolviendo esta desigualdad que tenemos, esta expresión que tenemos acá, nos da 533 entre 600. Entonces, lo que buscamos es que 7n más 3 entre 8n más 5 caiga por arriba de 517 entre 600 y por debajo de 533 sobre 600. Entonces aquí simplemente ya aplicamos los conocimientos que hemos desarrollado en la primera parte sobre desigualdades. Entonces aquí simplemente lo que hago es pasar multiplicando este 600 de este lado y este 8n más 5 de este lado, tanto en la expresión de arriba como en la expresión de abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estas dos desigualdades. Lo que hice aquí fue pasar 600 multiplicando por 7n más 3 y 8n más 5 por 533 y 8n más 5 por 517 y 600 por 7n más 3 generando estas dos desigualdades. Entonces aquí pues paso de un lado todo lo que sea, lo que esté dado en términos de n y del otro lado todo lo que esté dado como constantes. Entonces aquí muevo el 1800 del lado izquierdo y el 4136 del lado derecho. Obtenemos esta desigualdad y lo mismo abajo, ¿no? Tenemos estas desigualdades. Entonces fíjense, de aquí de esta desigualdad obtenemos que 64 por n sea mayor que 785 y del otro lado tenemos 64n mayor que menos 865. Pero ojo, n es un número natural. Entonces todos los números naturales satisfacen esta desigualdad. Entonces realmente la desigualdad que nos va a dar información es esta. ¿Por qué? Porque esta siempre se satisface para todo número natural. Pero también necesitamos que esta desigualdad se satisfaga de manera simultánea. Entonces, esa desigualdad siempre se cumple, entonces vamos a enfocarnos específicamente en esta de acá. Entonces, esta desigualdad va a ser cierta siempre y cuando n sea mayor que 785 entre 64. Entonces, 785 entre 64 es un número del orden de 12 y fracción. Entonces, los términos de la sucesión que satisfacen esta desigualdad pues son a partir del siguiente elemento. O sea, si esto da 12 punto y fracción, el siguiente elemento natural que está por arriba de este cociente pues es 13. Entonces, x13, x14, x15 y demás van a satisfacer que están cerca de 7 octavos con un error por debajo de 1 en 75.
Veamos otro ejemplo. Consideremos, por ejemplo, epsilon igual a 1 entre 1000. Entonces, procedemos de la misma manera. Tomamos esta desigualdad. Esta desigualdad, aquí abrimos el valor absoluto. Esta expresión va a ser mayor que menos 1 entre 1000 y menor que 1 entre 1000. Entonces sumamos 7 octavos a toda la desigualdad, obteniendo esta serie de desigualdades que tenemos aquí. Y aquí pues tengo genero dos desigualdades, ¿no? Una multiplicando 8n más 5 por 437 y luego 500 por 7n más 3, esa sería la desigualdad del lado izquierdo. Y la otra multiplicando 250 por 7n más 3 y 8n más 5 por 219. Entonces operamos y llegamos a estas dos desigualdades que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, 2n siempre es mayor que menos 345, n es natural, entonces esta desigualdad siempre se satisface, pero esta es la que nos está dando la información. Pedimos entonces que n sea mayor que 685. Y eso sucede, digamos, 685 entre 4, pues es del orden de 171 y fracción. Entonces el primer elemento que satisface, que está por arriba de 685 entre 4, el primer elemento en los naturales que está por arriba de 685 sobre 4, pues es justamente 172. Entonces los elementos de la desigualdad, de los elementos de la sucesión que satisfacen esta desigualdad, es decir, que están cerca de 7 octavos con un error por debajo de 1 entre 1000, pues son a partir, digamos, del elemento 172. Entonces 172, 173 y así sucesivamente están cerca de 7 octavos con un error por debajo de un milésimo. Entonces, si tomamos, o sea, una observación que podemos hacer es que conforme vamos tomando la epsilon más pequeña, en este caso, pues hay, digamos, más elementos de la sucesión que están fuera, digamos, de este intervalo. Pero esos elementos que están fuera de este intervalo siguen siendo, por muchos que sean, siguen siendo una cantidad finita. Entonces, esa es la idea del concepto de convergencia, que fuera del intervalo de convergencia, por muchos que sean, hay una cantidad finita de elementos de la sucesión. Ya dentro del intervalo de convergencia va a haber una infinidad de elementos de la sucesión. Entonces, vamos a analizar esta desigualdad ahora en general. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de esta desigualdad. Abrimos el valor absoluto, sumamos 7 octavos a toda la desigualdad, obteniendo esta serie de desigualdades. Aquí, bueno, pues simplemente resuelvo esta fracción, lo mismo para lo que está del lado derecho, y luego simplemente voy a operar, ¿no? O sea, voy a resolver esta desigualdad por un lado y esta desigualdad por el otro. Entonces, tras realizar las operaciones del lado izquierdo, obtengo que n tiene que estar por arriba de 11 menos 40 epsilon entre 64 epsilon. Y esta otra desigualdad al resolverlo nos va a dar que n tiene que estar por arriba de esta expresión que tenemos aquí. Ahora, ojo, aquí ya nos está diciendo lo que está pasando en general. Esta nos está diciendo que la desigualdad del lado derecho siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque como epsilon es mayor que 0, 40 epsilon es mayor que 0, 11 más 40 epsilon es mayor que 0, y al dividirlo entre 64 epsilon eso me da mayor que 0. Entonces este numerito siempre va a ser negativo, entonces un número natural siempre cae por encima de un negativo. Entonces esto nos está justificando las observaciones que nosotros obteníamos, ¿no? La desigualdad del lado derecho pues no te está dando información. La que te está dando información es esta, ¿no? Entonces puedes tomar epsilon cada vez más pequeña. Entonces tomando epsilon cada vez más pequeña, pues esto se va a hacer, digamos, cada vez más positivo, ¿no? O sea, va a ser más grande. Y entonces va a volverse más restrictiva esta desigualdad. Va a haber una cantidad, digamos, de elementos de la sucesión más grande que están fuera, digamos, del intervalo de convergencia.
Entonces, la segunda desigualdad, como les decía, siempre satisface por la propiedad arquimediana. Siempre vamos a poder exhibir un número natural tal que se encuentre justamente entre esta expresión y n, y eso me asegura justamente la convergencia de la sucesión xn a 7 octavos. Entonces, hemos demostrado la convergencia de esta sucesión utilizando simplemente la definición. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora la sucesión xn como la sucesión 1 entre n. Entonces, yo afirmo que esta sucesión converge a 0. Entonces, vamos a verlo a través de la definición. Tomamos epsilon mayor que 0. Entonces, aquí, ¿por qué puse nada más valor absoluto de 1 entre n? Porque tenemos valor absoluto de 1 entre n menos 0. Entonces, pues el 0 no aporta nada. Entonces, solamente aparece el valor absoluto de 1 entre n. Como n es natural, aquí podemos retirar los valores absolutos y obtenemos 1 entre n. Entonces pedimos, fíjense lo que estamos haciendo, es como una trampita, ¿no? Lo que buscamos es primero maquillar, digamos, la expresión que tenemos aquí y luego, bueno, pues tratar de ver qué relación hay con la epsilon que tienes acá. Entonces, esta desigualdad la das como por hecha y luego mediante una serie de pasos tratas de ver que la relación que aparece de este lado no tenga, digamos, indeterminaciones graves. O sea, por ejemplo, aquí esta expresión se va a indeterminar solamente si epsilon es 0, pero pues ese caso no lo estás considerando. Entonces, esta expresión que tienes aquí es completamente válida. Y del otro lado, simplemente vas a buscar que se quede solita la n, ¿no? La n de los números naturales. Entonces, aquí ya estás dando una relación directa entre la cantidad de elementos que vas a dejar fuera, digamos, del intervalo de convergencia, ¿no? Entonces, como epsilon es mayor que 0, esta última desigualdad está completamente bien definida y pues la sucesión en este caso converge a 0. Entonces, pues tenemos ya suficientes elementos para empezar a analizar propiedades, digamos, de las sucesiones convergentes. Entonces, una propiedad fundamental que tiene el límite de una sucesión, pues es justamente la propiedad de unicidad. Entonces, como siempre, cuando estás haciendo una prueba de unicidad, lo que se hace usualmente es suponer que no, suponer que hay dos elementos que satisfacen la condición que tú quieres y llegar a una contradicción, o en su defecto ver que hay dos elementos en los números reales que satisfacen la condición y entonces tratar de verificar que es el mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer por contradicción, vamos a hacer la demostración por contradicción. Entonces vamos a suponer que hay dos límites diferentes. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer por tricotomía que uno es mayor que el otro. Si son diferentes, entonces uno tiene que ser mayor que el otro. Vamos a suponer sin pérdida de generalidad, en este caso que A1 es mayor que A2. Consideremos entonces epsilon que sea justamente de esta forma. Como A1 es mayor que A2, entonces epsilon en este caso va a ser mayor que 0. Entonces, para esta epsilon en particular, por definición de convergencia, hay dos momentos a partir de los cuales estas dos desigualdades se cumplen. Ahora vamos a suponer que esta desigualdad se satisface para el caso en que n1 es igual a 100 y esta que se satisface, digamos, hasta el paso 300.000, ¿no? Entonces, para el paso 100, esta desigualdad no se satisface todavía, porque esta se satisface hasta el caso 300.000, pero esta ya se satisface para el paso 100. Entonces, cuando tú llegues al paso 300.000 en esta desigualdad, esta desigualdad ya se satisface, porque ya se está satisfaciendo desde el paso 100. El chiste es que en el paso 300.000 también se va a satisfacer la de abajo. Entonces, la idea es, bueno, pues entonces considérate justo el máximo de los momentos, ¿no? El máximo de N1 y N2. Entonces, cuando tomas el máximo de N1 y N2, estas dos desigualdades se satisfacen siempre y cuando N sea mayor que esta N grande, ¿no?
Entonces tenemos estas dos desigualdades, siempre y cuando esta